Saludamos en esta noche a todos los hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos en esta noche de jueves de estudio de la palabra del Señor. Estamos aquí para siempre ser un canal de edificación a través de el mensaje de la palabra del Señor. Queremos saludar a todos aquellos que siempre están pendientes de nuestra transmisión. Un saludo para todos aquellos hermanos de la iglesia también, que valga la oportunidad para decirle que les extrañamos y extrañamos también nuestro lugar donde nos congregamos, nos reunimos, pero gracias al Señor tenemos estos canales por los cuales podemos transmitir la palabra del Señor. Queremos enviar un saludo para todos aquellos que nos ven, incluso hasta fuera del país, fuera de la ciudad, y agradecemos por cada uno de ellos que siempre por interno nos están escribiendo, dando ánimo para seguir adelante. Y en esta noche quiero aprovechar también, antes de ir a la lectura de la palabra del Señor, animar a cada uno de ustedes a seguir hacia adelante. Como esta frase muy tradicional, quédate en casa, es una grande verdad. Hay que apoyar esta forma, hermanos, de cuidarnos también y no dejando de orar los unos por los otros. En el momento que venga ese desánimo, ese desaliento o esa poca fuerza anímica que muchas de las veces llega a nuestras vidas, hay que doblar nuestras rodillas, hay que clamar, hay que buscarle al Señor, hay que leer su palabra y sobre todo creer que días mejores vienen para su gloria y para su honra. Quiero que usted abra su Biblia en esta noche en el segundo libro de Reyes, capítulo 7. Quiero leer 9 versículos de esta porción de la palabra. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículos del 1 al 9, dice: Dijo entonces Eliseo: Oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: Si Jehová hiciese ahora ventana en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: He aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios, y ellos nos dieren vida. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegado a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: He aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, y abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Luego dijeron el uno al otro: No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en casa del rey.
Quiero coger este texto de la palabra y quizás es para comentar en todo el capítulo, todo este capítulo 9, este capítulo 7, y no solamente los 9 versículos, sino absolutamente los 20 versículos que tiene este capítulo 7. En sí, ¿de qué está hablando? Podemos hablar en esta noche de muchos aspectos de estos versículos, pero lo que sí podemos ver en esencia o como parte central de estos versículos es la misericordia, es la gracia de Dios, mostrando Dios en el Antiguo Testamento hacia estos 4 hombres y por medio de estos 4 hombres a toda una multitud. Era tiempo de guerra, era tiempo en donde el pueblo de Israel estaba huyendo, era tiempo donde los enemigos se levantaban en contra de la nación. Pero dice la palabra, en primer lugar, que había 4 leprosos. Recordemos una cosa que la Biblia, el mandamiento en el Antiguo Testamento era que cuando alguien tenía la enfermedad de la lepra y esta persona vivía dentro de la ciudad, lastimosamente tenía que salir fuera del campamento, fuera de la ciudad. Cualquiera que sea su condición, tenía que vivir fuera. No podía acercarse a su familia, no podía acercarse a su casa, no podía acercarse a su esposa, no podía ir y celebrar en el templo del Señor porque lastimosamente la lepra estaba en su cuerpo. Libro de Levítico, capítulo 13, versículo 45, como también el libro de Números, capítulo 5, versículo del 12 en adelante, habla sobre esta ley, la ley del leproso. Tenía que ser sacado afuera. Cuando salía, lastimosamente, tenía que vivir apartado de la ciudad, de su familia y de todo eso. Cuando esta persona salía afuera, salía del entorno de la ciudad, del campamento, se encontraba con la comunidad de leprosos, quienes entre ellos podían estar vivían en chozas y cosas así. Y una de las cosas que la ley mandaba al leproso era que si alguna persona sana, se acercaba o veía desde lejos a un leproso, no podía acercarse. La ley prohibía este tipo de acercamiento por causa de la lepra. Y el leproso tenía que llevar en su cuello, colgada una campanilla. Y si aquella persona sana venía a cierta distancia, el leproso tenía que tocar su campana. Cuando la persona sana escuchaba esto, sencillamente esa persona era advertida para que no se acerque. Esa era la ley de los leprosos. Lo que trataban de evitar era el contagio en medio de la comunidad. Podemos ver en primer lugar, en primera instancia, las condiciones de estos leprosos. La Biblia dice que eran 4 leprosos. Era una pequeña comunidad de leprosos, apartados de su familia. La palabra del Señor dice que estos hombres estaban hambrientos, porque la familia por lo general se olvidaba. Los sanos no podían acercarse a los enfermos. Ellos vivían fuera del campamento, por el desierto, por aquellos lugares, y no había quien les dé de comer. Había hambre, no solamente
física, sino que el mismo hecho de no poder acercarse al templo también era una necesidad de alimentarse en su fe. La segunda condición de estos hombres era que estaban hambrientos. Y tercero, huían de su condición. El versículo 1 o el versículo 3 dice: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Llegaron solamente a la puerta. Ya se puede imaginar el riesgo que ellos pasaban, que ellos tenían, el diálogo de ellos, y entre ellos había esto: si entramos, vamos a morir. Pero ellos decían: pero si nos quedamos fuera de la ciudad, también vamos a morir porque estamos con hambre. Así que el versículo 3 dice: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Y tomaron los 4 la iniciativa, la decisión: pasemos al campamento de los sirios. Y si ellos nos dan la vida, nos perdonan como estamos y nos dan de comer, viviremos. Pero si ellos prácticamente no nos quieren perdonar y nos quieren alimentar y nos quieren matar, moriremos. Nos quedamos o entramos, igual morimos. Dijeron entre los 4. Y tomaron la iniciativa de salir, de entrar a la ciudad. O sea, en otras palabras, se arriesgaron ante su condición y posición. Un leproso no tenía herencia, un leproso no tenía forma de estar en su comunidad. Era parte, era una vida aparte. El único requisito para poder entrar a la ciudad era que ese leproso esté sano. Pero para ser considerado sano, tenía que desaparecer todas sus llagas. Tenía que desaparecer toda su lepra. Y ahí entrar a la ciudad y el sumo sacerdote confirmar su sanidad. Y podía vivir dentro del campamento o dentro de la ciudad. Entonces, ellos arriesgaron su vida a pesar de su condición y posición. 4 cosas que nos muestra prácticamente la condición que ellos estaban. Su vida dependía sencillamente de un hilo, pendía de un hilo. Su decisión fue: si entramos morimos, si nos quedamos igual morimos. Pero ¿qué acontece? Ahí viene la misericordia, ahí viene la gracia de Dios. Los que conocemos la palabra del Señor, los que tratamos de leer la Biblia, vemos en la palabra del Señor cómo un Dios de misericordia se mueve en el tiempo que Él tiene que moverse. Tiene que moverse. Hay cosas que no entendemos que por qué acontece hoy o mañana o pasado mañana. Y porque muchas de las veces el silencio de Dios está ahí. Pero esa es parte del propósito de Dios. Parte del propósito del Señor. Estos 4, ante esta iniciativa y esta decisión de entrar, dice el versículo 6, versículo 5, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. ¿Qué hora escogieron ellos para entrar? Al anochecer. Quiere decir que la decisión que ellos tomaron era una decisión llena de miedo, llena de temor. Así que escogieron la noche para entrar al campamento. A fin de cuentas, por la noche, si ellos nos ven que estamos ahí, no van a notar mucho de que estamos leprosos. No van a notar de que estamos enfermos. Lo que queremos es llenar nuestra necesidad, nuestro estómago, llenarlo, porque estamos padeciendo. Y la Biblia dice: y llegando a la entrada del campamento de los sirios,
Se sorprenden ellos al entrar porque no encontraron absolutamente a nadie. Ahí viene el milagro de Dios en la vida de ellos, y por medio de ellos se transfirió o se transmitió la bendición a toda otra comunidad que estaba sana. Dice la palabra del Señor: ¿por qué no había nadie en el campamento de los sirios? Versículo 6. Dios había hecho que en el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros, de ruidos de caballo, un estrépito de gran ejército. Y si dijeren unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Dice la palabra en versículo 7: y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda e hicieron el propósito por el cual ellos arriesgaron a entrar. Comieron, bebieron, tomaron de allí plata, oro, vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Aquí vemos el milagro de Dios. Dios hizo escuchar de una manera milagrosa al campamento de los sirios. Como que venían el ejército de los egipcios, ejércitos más poderosos, contra ellos, y escucharon un gran estruendo de caballos, de gente que venía, y al anochecer, llevados por el miedo, huyeron del campamento. Dejaron todo. Querían salvar su vida. La riqueza quedó en el campamento, los caballos, la comida quedó en el campamento. Ellos querían huir, los sirios. Y se fueron, dice la palabra. Ahí podemos ver cómo un Dios de milagros comenzó a actuar. Que estaban leprosos, es verdad. Pero Dios es un Dios de misericordia. Un Dios que nos permite saborear esa gracia inmerecida de la parte de Dios. Ese amor, aunque no lo merecemos. La Biblia dice que ellos fueron huyendo, y el pueblo que estaba en apuros quería sencillamente salvar su vida. Fueron con sus esposas, sus hijos, absolutamente todo. Querían salvar su vida. Muchas de las veces una de las cosas que el hombre siempre quiere salvar a pesar de todo su vida, y es verdad. Y quizás aquí viene una grande pregunta: ¿qué estamos dispuestos a dar por nuestra vida? Yo creo que todo lo que podamos tener. ¿Qué estamos dispuestos a entregar por la vida de un hijo, de un familiar, de un ser querido? Todo lo que podamos entregar. Y estos sirios querían sencillamente salvar su vida, la de su familia, la de sus hijos, absolutamente todo. Y huyeron, pero ahí estaba la mano de Dios. Dios estaba con el pueblo de Israel. Dios estaba con la nación, y sobre todo el versículo 1 dice que el profeta Eliseo había lanzado una palabra profética en aquel tiempo, cuando el versículo 1 dice que Eliseo dijo de parte de Dios: así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y los 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Hablaba de una manera profética, porque el versículo 19 de este capítulo 7 de Segunda de Reyes dice: a lo cual el príncipe había respondido al varón de Dios: si Jehová hiciese ventana en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Cuando Eliseo lanzó la palabra profética, había un hombre que no creyó a la palabra profética. No creyó a la palabra de profecía de parte de Eliseo. Y Eliseo, dice la palabra en el versículo 2: y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios:
y dijo: si Jehová hiciese ahora ventana en el cielo, ¿sería esto así? Y Eliseo respondió: he aquí, tú verás con tus ojos, mas no comerás de ello. ¿Qué nos enseña esto la palabra? ¿Cuánto vale en nosotros el tener fe en la palabra del Señor? Yo ya he encontrado en la Biblia, en el Evangelio según San Marcos, que Jesús no hizo milagros en Capernaum por causa de la incredulidad de la gente. ¿Sabe qué es lo que impide los milagros del Señor? La incredulidad. La incredulidad a la palabra de Dios. Si Dios nos ha dado la revelación por medio de la palabra, es para creerla, es para vivirla. No es para quedarnos sencillamente ahí en el limbo, en el sentido de que no podemos entenderla, de que no sabemos qué mañana, si me pasa esto, qué va a ser de mi vida. No, hay un Dios de poder, hay un Dios todopoderoso, hay un Dios de misericordia que tiene el control de cada uno de nosotros. La palabra del Señor dice que los leprosos fueron saciados aquel día, comieron. Y no solamente comieron, fueron enriquecidos. Dice el texto de la palabra, el versículo 6, que comieron, había plata, había oro, había vestidos, había riqueza, en otras palabras. Y ellos tomaron para sí y entraron en otra tienda. Y había riqueza y guardaron. De la noche a la mañana se hicieron ricos. De la noche a la mañana estuvieron saciados. De la noche a la mañana recibieron y experimentaron la misericordia de Dios en sus vidas. Dios nunca le va a abandonar, mi amado hermano. Dios nunca le va a abandonar. Dios nunca lo va a dejar si usted y yo confiamos en Él. Nunca en nuestra vida tiene que estar en una manera tan inactiva en la fe, diciendo: ¿y ahora qué me va a pasar mañana? ¿Y ahora qué me va a acontecer pasado mañana? Si hoy, como lo decían los leprosos, si hoy vivimos, vivimos. Y si mañana el Señor permite que ya no vivamos, viviremos con Él eternamente y para siempre. Y si el Señor nos permite mañana vivir, es con un propósito. Y ya vamos a ver el propósito de los 4 leprosos. ¿Por qué fueron saciados? ¿Por qué fueron enriquecidos? Leprosos saciados, leprosos enriquecidos. Dice la palabra, versículo 9. Luego dijeron el uno al otro, una vez que ya tomaron riqueza, guardaron su riqueza, porque fueron a la segunda tienda y tuvieron más riqueza. Una vez que ya estaban saciados, ellos pudieron quedarse ahí. Versículo 9 dice: luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. ¿Por qué no estamos haciendo bien? Porque la Biblia dice que dijeron, uno de ellos dijo: hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. ¿Por qué decía nos alcanzará nuestra maldad? Recuerde que ellos entraron en la noche al campamento de los sirios. Nadie, si hubiese habido alguien en el campamento de los sirios, en la noche quizás no hubieran notado que estaban leprosos. Pero al amanecer, si alguien llegaba, sencillamente se daba cuenta que estaba leproso. Por eso dice uno de ellos: y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos. Ahora dice: entremos y demos la nueva a la casa del rey. Y fueron, versículo 10, y gritaron los guardas de la puerta de la ciudad:
y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí no había allí nadie, ni voz de hombre, sino había caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Y los porteros gritaron y anunciaron dentro del palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos a la ciudad. Entonces respondió uno de los siervos y dijo: tomen ahora esos cinco de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como el resto de la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviaremos y veremos qué hay. Confirmaremos, en otras palabras, lo que dicen estos leprosos. Tomaremos pues 2 caballos de un carro. Y envió el rey al campamento de los sirios y dijeron: id y ved. Y ellos fueron y le siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos, de enseres que los sirios se habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Y el rey salió y saqueó toda la ciudad. ¿Qué dijeron los leprosos? Una sola frase: es día de buena nueva. No podemos callarnos. No podemos quedarnos con la bendición de estar saciados y de la riqueza. Hay que anunciar al rey. Muchas de las veces en tiempo de calamidad, lo que Dios más quiere es que nosotros entendamos que en medio de la calamidad hay una buena noticia. Quizás estamos pasando días difíciles. Quizás estamos viendo y escuchando noticias difíciles de asimilar. Pero en medio de la calamidad hay, para el que conoce a Dios, hay una buena noticia. ¿Sabe cuál es la buena noticia? Primero, que hay un Dios de misericordia. Segundo, que hay un Dios que lo guarda, que lo bendice, a pesar de las dificultades. Y si usted y yo confiamos en el Señor, Dios cumplirá sus promesas registradas en su palabra en cada uno de nosotros. Ellos no callaron, fueron el instrumento. Primero experimentaron, arriesgaron su vida, vieron que no había los enemigos, comieron, se enriquecieron, pero dijeron: no podemos quedarnos callados. Mi amado hermano, ¿cuántas veces nosotros nos callamos en este tiempo de calamidad? ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por la frustración del otro que no conoce al Señor o no confía en el Señor? La Biblia dice que los que confiamos, en Salmo 125, el que confía en Jehová es como el monte de Sión, dice la palabra, que no se mueve, dice la palabra del Señor. Es necesario confiar en el Señor, mi amado hermano. Que los momentos son difíciles, sí. Que Faraón está atrás, sí. Que la lepra está ahí, es verdad. Que estamos quizás pasando necesidad, es verdad. Pero hay un Dios que le permite vivir para proclamar que hay un día de bendición. Es el día de buena nueva. El escritor a los Hebreos dice que hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. No podemos callarnos. No podemos dejar de proclamar las bendiciones del Señor. No podemos dejar de exaltar el nombre del Señor en su casa, en su dormitorio, por medio de las redes sociales, declarar que hay un Dios de bendición, un Dios de victoria. Entonces la palabra del Señor nos muestra que estos 4 leprosos, de leprosos pasaron a ser evangelizadores, anunciadores de las buenas nuevas. No callaron ante la calamidad. Fueron instrumentos de confirmación de la profecía de Eliseo.
Y la Biblia dice que Eliseo, posteriormente, desde el versículo 18 en adelante, él proclamó prosperidad sobre el pueblo de Israel. Entonces Dios nos muestra en su palabra que somos instrumentos para compartir la bendición. Gloria al nombre del Señor. Quizás la lepra de hoy en día no sea física. La lepra de hoy en día, bíblicamente, es espiritual y se llama pecado. Dios quiere que salgamos de esa condición. Como aquellos leprosos estaban enfermos, hambrientos y huían de su condición. Dios quiere en esta noche, mi amado oyente, Dios quiere en esta noche que usted y yo reconozcamos que es día de buena nueva. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, si hay esa bendición para nosotros, vamos a proclamarla y vamos a vivirla. Es necesario vivirla como dice su palabra. Hoy es día de salvación. Es día de volver en esa confianza al Señor. Deje aquella vida que no agrada al Señor. Deje aquella vida que es un tropiezo, una barrera para que usted sea feliz completamente. Usted que muchas de las veces no tiene seguridad de salvación. Usted que no tiene seguridad de su vida. ¿Qué va a pasar mañana? No sé, solo Dios sabrá. No, su palabra nos enseña. Su palabra nos enseña. No espere que venga algo peor para que usted pueda reconocer que hay un Dios todopoderoso. No, en su cuerpo, en esta vida, usted puede decir, sí, yo tengo seguridad de salvación. Permítame orar en esta noche. Permítame darle gracias al Señor. Mire que este texto de la palabra, esta frase que tenemos en esta versión, la Reina Valera del 60 dice, hoy es día de buena nueva. Hoy es día de buena nueva. Padre eterno, gracias en esta noche. Gracias por permitirnos, Señor, compartir tu palabra. Gracias, maravilloso Dios, en esta noche, mi Dios, por la grande bendición que tú nos das, Señor, de conocerte. Y sobre todo, mi Dios, oramos, Señor, por cada uno de los enfermos. Oramos por esta nación, Señor. Mi Dios, para que esta nación vuelva su mirada a ti, que eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Señor, para que deje una religión muerta, que deje a un Cristo solamente histórico, que pueda experimentar a un Cristo vivo, a un Cristo de poder, que cambia vidas, que transforma vidas y sobre todo le da una razón para vivir. En esta noche, Padre, oramos por aquel que no tiene seguridad de salvación. Te pedimos para que él pueda asimilar y entender qué es aceptarte, qué es tener una relación contigo, Señor mi Dios. Oramos en esta noche por todos los enfermos, Señor, para que tú tengas misericordia de esta región, por cada uno de los lugares, Señor, donde está llegando esta enfermedad, Padre, en el nombre de Jesús, y sobre todo podamos ser administradores de tu creación, Señor maravilloso. En el nombre de Jesús, en esta noche oramos, Señor, por todos aquellos, Señor, que están desanimados, por todos los que están desalentados, Padre. Mi Dios, para que en ellos haya esa seguridad, mi Dios, bajo tu palabra, Señor. Esa confianza en tu palabra, Señor. Esa seguridad, mi Dios, de que tú estás con nosotros, Señor, mi Dios. Aleluya. Gracias, Señor, te damos y pedimos tu bendición, mi Dios, en nombre de Jesús. Aprovecho la oportunidad para invitarle. Domingo en la mañana, decir el nombre del Señor. Así que usted puede tener un tiempo de reflexión de la palabra también. Y tiene un tiempo donde podamos también. La Biblia dice que el domingo es día del Señor. Es el primer domingo, es el primer día de la semana. Bíblicamente. Por eso el domingo es un tiempo donde podamos reflexionar también sobre la palabra y alimentar nuestra vida a través de la palabra para en esta vida, luchando, pero con valores espirituales que son de bendición. Que Dios les bendiga. Me despido en esta noche sobre cada vida.